Queridos hermanos, hay una tradición verbal en la Iglesia que dice así: la palabra de Dios siempre es actual y siempre es actuante, lo cual quiere decir, hoy para nosotros este Evangelio tiene el mismo mensaje, la misma fuerza y la misma gracia que tenía hace 2000 años cuando se escribió. Y más aún, tiene la misma fuerza que los personajes que aparecen en la lectura tenían cuando se narra lo que nos dice el Evangelio de hoy. Y la primera gran pregunta, queridos hermanos, es la siguiente: ¿cómo me imaginaba yo que era la vida de los apóstoles después de la muerte de Jesús? Para ellos hubo una cosa muy clara. Jesús les dijo: vayan a Galilea. Ninguno de ustedes nació en Jerusalén. Ninguno de ustedes ha vivido en Jerusalén largo tiempo. Y aquí en Jerusalén es donde ustedes han tenido la más horrorosa de las experiencias. Vayan a Galilea. Allí me verán. Y todos los domingos anteriores hemos estado escuchando la palabra de Dios que nos muestra, nos relata estas apariciones de Jesús. Y la palabra aparición significa que no era lo habitual. Muchos creen, después de la resurrección Jesús comenzó a vivir con ellos, lo veían todo el día y todos los días. Y no es así. Jesús quiere ir poco a poco preparándoles el corazón, la mente, la voluntad, para que cuando Él ascienda al cielo, ellos puedan actuar con una determinada independencia, con una determinada mayoría de edad. Y eso es lo que nos van narrando, queridos hermanos, los evangelios de cada uno. Y lo primero que resalta del evangelio de hoy es que han vuelto a su vida normal. ¿De qué viven? ¿Cómo alimenta Pedro a su familia si está casado? Tienen que volver a aquello que saben hacer: pescar. Yo no sé cómo será en Chile, porque nunca he sido pescador. Pero en el Oriente, especialmente en Palestina, los pescadores, si quieren pescar mucho cantidad y buena calidad, pescan de noche. En Chile también lo no. O sea, todos estos son pescadores. Tienen experiencia de pescado. Se pesca más y mucho mejor de noche. Y por eso el Evangelio nos narra este capítulo de noche. Pero les ha ido pésimo, pésimo. Ya está amaneciendo y no han pescado nada. Pedro, el capitán, y los demás, todos numerados, son 7. 7 apóstoles que están en la misma barca y no han pescado nada. Y podemos imaginarnos la rabia de Pedro, la desesperanza de los demás. Si no son personas ricas, si no es una compañía grande de pesca, viven de eso, se alimentan de eso. Qué maravilla como Jesús les prepara todo esto para lo que va a venir a continuación. Y están volviendo ya a tierra. Ahora va a empezar a salir el sol, no hemos pescado nada, tendremos que volver a nuestros hogares con las manos vacías. Están a 100 metros de allí y de repente ven una lucecita y un señor. Y en la medida que la barca se va acercando a la orilla, no solamente la lucecita y la persona, sino que también la voz. Muchachos, ¿tienen algo? Nada. 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 Entonces, echen la red ahora al otro lado.
Estaban pescando con la vela de la mano izquierda. Y no quiero que en el Evangelio la izquierda o la derecha tengan alguna connotancia política. Pero a la izquierda no pescaron nada. Ahora echan a la derecha, puede hacer que le vayan mejor. Y echan la red a la derecha. Y se les llena de peces grandes, ni siquiera de chicos, los regulares, sino que grandes. 153. Yo me devanaba los sesos anoche preparando la homilía, si acaso el número 153 tendría algo que ver. Nada. Nada. Podría ser 128. Nada. 153, lo cual quiere decir, a lo mejor en el lenguaje hebreo, 153 tiene una cierta concomitancia con grandeza, con poder. No lo dice el comentarista. 153. Pero Juan, el discípulo que relata el Evangelio y que siempre añade el discípulo a quien Jesús amaba. Él un poco fantoche. El discípulo a quien el Señor amaba le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro, que es colérico, inmediatamente da la impresión de que está mal vestido, con un camisón o lo que fuera, con ropa interior, se pone al agua. No quiere que nadie llegue junto al Señor antes que él. Así es Pedro. Y por eso va a ser después el segundo personaje importante en el Evangelio de hoy. Y todo esto, queridos hermanos, tiene para nosotros una gran consideración práctica. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos desesperamos porque con nuestros criterios humanos hemos fracasado? Como fracasaron ellos pescando. Toda la noche los pescaron. Era necesario la intervención, la fuerza, el poder, la sabiduría, ¿no?, que nosotros normalmente no tenemos. Y el padre fundador de Schoenstatt, cuando tiene que tocar este tema en el aspecto pedagógico, siempre pregunta: ¿lo rezaste? ¿Se lo pediste a Dios? ¿O comenzaste una tarea simplemente con tu esfuerzo natural? No te olvides nunca que solo eres instrumento. Como un lápiz. El lápiz puede escribir maravillas, siempre que alguien lo tenga entre los dedos y escriba. Nosotros somos lápices, por supuesto que sí, pero vamos a organizar una tarea grande que valga la pena solo cuando estemos unidos a la mano de alguien que quiera escribir con nosotros. Y ese alguien, queridos hermanos, debemos escribirlo siempre con mayúscula. Y ahora viene la segunda parte del Evangelio, que también tiene una aplicación extraordinaria en nuestra vida. Ahora viene el examen a Pedro. Pedro está enloquecido. Ha vuelto a encontrar al Señor. El día anterior, o a lo mejor la semana anterior, no se habían visto. Y ahí, solo al amanecer, en ese lago maravilloso, rodeado de montañas, todo verde, allí comienza. El Señor tiene muy buen gusto para eso. Siempre prepara un escenario fantástico. ¿Para qué? Para que el que va a escribir el Evangelio no pierda ningún detalle que para nosotros es importante imaginárnoslo y después recordarlo para aplicarlo a la vida de él. Ya ha salido el sol. Ahora se puede mirar. Ahora se puede ver mucho mejor que antes. Y Jesús aprovecha entonces la salida del sol para hacer una pregunta en público. Pedro, ¿me amas? Pedro inmediatamente sabe que esa pregunta hecha en singular, no en plural, en singular, con el apelativo antes, Pedro. Yo te puse Pedro, ¿te acuerdas? Yo te cambié de nombre, ¿te acuerdas? Sobre esa piedra que eres tú, edificaré mi iglesia. A ti te pregunto, Pedro, como nos pregunta a nosotros, ¿me amas?
veces me olvido, pero tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis corderos. No sabemos cuánto tiempo después hace la segunda pregunta. En el Evangelio es una pregunta detrás de la otra. No hay ningún pero. Pero, ¿me amas? Simplemente, ¿me amas? Por segunda vez. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, en alemán es bien fácil porque en alemán se dice que todas las cosas buenas son tres. ¿No es cierto, hermanas? Ale gute Dinge sind drei. En castellano no se dice así. Pero sabemos que el número 3 es un número de perfección. Y por consiguiente quiere decir siempre, Pedro, siempre, hasta que subas, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque sabía perfectamente que por cobardía 3 veces lo negó en el palacio de Pilato. 3 veces. Yo no lo conozco, a la tercera vez enfurecido. Ahora, 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces apacienta mis corderos. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo muy especial, no solamente en el mundo, con las noticias horrendas que nos traen del Oriente Medio. Ya prácticamente los países compiten. ¿Quién ha logrado mayor destrucción? ¿Quién ha logrado mayor número de muertos? En los países circunvecinos de Palestina. ¿Cuál es el país en el mundo que pueda levantar la mano y decir a nosotros no nos pasa nada? Tenemos todos los problemas resueltos. Ninguno. Ninguno. Y ahora bien, entonces, tú cuentas conmigo. Tú me amas. Tú, podría decir el Señor, tú, Chile. Todavía la mayoría de los chilenos me confiesan, dicen que creen en mí. ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? En tu vida. Vas a misa el día domingo, de repente te emociona la palabra de Dios, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿en qué se nota que me amas? 3 preguntas, una detrás de la otra, y cada una con sus respuestas. Pedro, sí, Señor, te amo. Entonces, si me amas, demuéstramelo. Nosotros, queridos hermanos, no estamos acostumbrados a que el Señor nos lo pregunte directamente. Pero si uno no pregunta a través de la vida, a través de la voz de Dios, en las circunstancias, en tu casa, tienes cantidad de posibilidades de demostrarme que de verdad me quieres. Y yo te diré entonces, apacienta ese pequeño rebaño que es tu familia. Ese pequeño rebaño que es tu iglesia, que es tu parroquia, que es tu colegio donde trabajas o donde estudias, y etcétera, etcétera, etcétera. Nadie puede excusarse de recibir hoy, de forma solemne, radical, las 3 preguntas. Y la gracia de la Eucaristía, queridos hermanos, y ojalá cuando después vayamos al santuario, es pedirle entonces al Señor reiterativamente y a la Santísima Virgen, enséñame a decir que sí. Enséñame a escuchar la voz. Enséñame a saberme, a reconocerme interpelado, porque mi respuesta va directamente en beneficio o en perjuicio de la construcción de tu reino. Entonces, queridos hermanos, ya me he extendido demasiado. Les pido que hagamos una pequeña pausa de silencio, que cada cual pueda escuchar la voz de Jesús o la voz de la Virgen, que nos pregunta, ¿me amas de verdad? 3 veces. Y las 3 veces podamos decirle que sí, porque hemos tomado un propósito serio
en mi vida o en nuestra vida no sea simplemente una palabra, sino que sea un cambio radical en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de amar. Comenzamos entonces